Muy buenas noches con todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida al curso Gestión Pública y sus componentes estratégicos, organizado por la Plataforma Virtual Sociólogos Peruanos y auspiciado por el Centro Promotor de Crecimiento y Desarrollo Social, CREDES. En esta oportunidad, en esta sexta sesión académica, tenemos la presencia de la abogada Mónica Peceros, quien nos va a hablar sobre los enfoques transversales en la gestión pública. Muy buenas noches, Mónica. ¿Cómo estás? Adelante. Buenas noches a todos y todas. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación al licenciado Américo Pilman y a la plataforma Sociólogos Peruanos por permitirme participar con este tema tan interesante referido a los enfoques transversales en la gestión pública, en el cual nos vamos a centrar en específico en los enfoques a tener en cuenta en todo el ciclo de las políticas públicas, que vamos a desarrollar como parte del curso virtual Componentes de la Gestión Pública. Muchas gracias por la invitación y vamos a dar inicio a la exposición. Muchas gracias, Mónica. Antes de darte el pase, vamos a poder presentar un breve resumen de tu hoja de vida. Para ello diremos que la abogada Mónica Giovanna Pecero Suárez es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con estudios concluidos de maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es egresada del programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública por la Universidad Católica del Perú, coorganizado con la George Washington University. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector público, en diversas entidades relacionadas a los derechos humanos y la protección de poblaciones vulnerables, así como en gestión pública y políticas públicas. Ha laborado en entidades como la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ha sido directora encargada de la Dirección de Investigación y Registro del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, y directora encargada de la Subdirección de Investigación del CONADIS. Ha dictado diversas charlas y conferencias sobre derechos humanos, poblaciones vulnerables, gestión pública, entre otros, tanto a entidades públicas como instituciones privadas. De esta manera, le damos el pase y la bienvenida nuevamente a nuestra amiga, la abogada Mónica Peceros. Adelante, Mónica. Bueno, en primer lugar, vamos a definir qué son los enfoques transversales. Los enfoques transversales son criterios para poder entender e intervenir en la realidad, enfatizando diversos aspectos o características que se consideran relevantes. Esto quiere decir enfocar nuestra atención en una o más características determinadas. El profesor Carlos Salza, que es un especialista en políticas públicas, señala que estos enfoques es como ponerse los anteojos de una determinada perspectiva u orientación para ver la situación de una forma determinada. Por ejemplo, si yo me pongo por ejemplo, si yo me pongo los anteojos del enfoque de la perspectiva de discapacidad, esto quiere decir que cuando yo diseñe una política pública sobre cualquier temática, por ejemplo, sobre educación, tengo que tomar en consideración las necesidades de las personas con discapacidad. Y esta política tiene que tomar en cuenta aspectos como la accesibilidad, el diseño universal, entre otros, que ya vamos a ir conociendo a lo largo de la exposición. Por ejemplo, si yo voy a implementar una política pública referido al tema de empleo y quiero considerar o me pongo los lentes del enfoque, la perspectiva de género para poder garantizar, tengo que garantizar lo que es la igualdad de oportunidades y de remuneración entre hombres y mujeres a través de diversas acciones. Por ejemplo, garantizando la implementación de lactarios para que aquellas mujeres que se encuentran en proceso de lactancia puedan continuar trabajando o también un sistema de cuidados adecuado para los niños menores. El CEPLAN, que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, indica en su guía de políticas nacionales que las políticas deben incorporar estos enfoques transversales que efectivamente nos van a permitir abordar los problemas y considerar las características propias de las personas o de la población que se desea atender, no solamente en la parte o en la fase del diseño y formulación de la política, sino durante todo el ciclo. Esto quiere decir diseño, formulación, implementación y evaluación, pero eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, en el marco de los enfoques vamos a dar inicio en primer lugar con el enfoque basado en derechos humanos y luego proseguir con los demás enfoques complementarios, entre los cuales encontramos el enfoque de género, el enfoque intercultural,
la perspectiva de discapacidad, entre otros. Entonces, en primer lugar, ¿qué consideramos como enfoque basado en derechos humanos? Para poder entender lo que es el enfoque basado en derechos humanos, primero vamos a dar una breve explicación de lo que son los derechos humanos, para poder tener un concepto un poco más claro de a qué nos referimos por derechos humanos. Se entiende por derechos humanos a aquellas condiciones o garantías jurídicas que están fundadas en la dignidad del ser humano. La dignidad del ser humano es un principio de derecho de todo ser humano que le corresponde solamente por el simple hecho de ser o de tener la condición de ser humano. Tiene validez sin excepción para todo ser humano, independientemente de su raza, religión, sexo, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, opinión política o cualquier otra característica que pueda diferenciar a los seres humanos entre sí. Entonces, en el marco de estos derechos humanos, su respeto, promoción, garantía y protección de estas condiciones jurídicas va a permitir que los seres humanos puedan desarrollar su proyecto de vida de manera digna y libre. Estos derechos humanos se encuentran reconocidos y protegidos en nuestro país dentro de nuestra normativa interna, en primer lugar por la Constitución Política del Perú y también a nivel de norma internacional por los diversos tratados internacionales que nuestro país ha suscrito sobre la materia. Justamente a raíz de estos tratados internacionales, en primer lugar podemos mencionar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el primer acuerdo internacional sobre la materia que se fue aprobado en el año de 1948. El artículo 1 de esta declaración refiere que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Adicional a este documento, en el año de 1966, la Organización de las Naciones Unidas aprobó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A esos tres instrumentos normativos se les conoce como la Carta Internacional de Derechos Humanos y son la base jurídica más importante sobre derechos humanos a nivel internacional. En lo que se refiere al contexto nacional o a la normativa nacional de nuestro país, el documento más importante de protección de los derechos humanos es la Constitución Política del Perú. El artículo 1 de esta norma señala que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Esto quiere decir que se coloca en el centro de las acciones del Estado a la defensa de la persona humana en el marco de su dignidad. Estos artículos van de la mano con el artículo 44 de la Carta Magna, que prescribe que es un deber primordial del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Esto quiere decir de que en el centro del Estado está el ser humano y garantizar la vigencia de sus derechos, ¿no? Asimismo, también la Constitución Política incorpora en nuestro derecho interno los contenidos o los derechos contenidos en estos tratados internacionales, al establecer en el artículo 55 que los tratados celebrados por el Estado peruano y en vigor forman parte de nuestro derecho nacional. Esto quiere decir que una vez que un tratado internacional es ratificado por nuestro país, se integra nuestra normativa interna a nuestro ordenamiento jurídico y resulta aplicable al interior de nuestro Estado. Siguiendo estos mismos lineamientos también, la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución Política dispone que las normas relativas a los derechos y libertades reconocidos por la Constitución se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales que sobre la materia ha ratificado nuestro país. Entonces, siguiendo lo que está establecido en la Constitución Política, podemos mencionar que nuestro país ha incorporado todos aquellos derechos reconocidos en los diversos tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por nuestro país y también los derechos contenidos en nuestra Carta Magna, por lo que corresponde al Estado proteger, defender, respetar, promover y garantizar estos derechos humanos. Pero, ¿cómo logra el Estado esto? ¿Cómo logra el Estado cumplir con ese deber de protección? Esto se logra a través de diversas acciones que el Estado debe de implementar, así como también el Estado debe de abstenerse de realizar ciertas acciones que puedan menoscabar o poner en riesgo el cumplimiento de los derechos humanos, ¿no? Pero sobre esto vamos a ir viendo a lo largo de la exposición. Entonces, como se mencionaba, dado que los derechos humanos son atributos inherentes a todos los seres humanos, independientemente de las características propias que pudieran tener las personas, vamos a analizar cuáles son, en primer lugar, las principales características de los derechos humanos. Entonces, en el PPT se puede visualizar
las 6 características principales de los derechos humanos. En primer lugar, los derechos humanos son universales. Esto quiere decir que los derechos humanos, como ya se ha mencionado, son válidos para todas las personas por igual y les pertenecen a todos los seres humanos por el simple hecho de ser seres humanos. Asimismo, los derechos humanos son inalienables, lo que quiere decir que no se pueden enajenar o transferir o ceder, y nadie puede ser despojado de sus derechos humanos. Eso es, nadie más que el propio titular puede valerse de ellos. Como tercera característica, los derechos humanos son irrenunciables, lo cual quiere decir que no se puede renunciar a los derechos humanos, así sea por voluntad propia, dado que son algo intrínseco o algo inherente al ser humano por su propia condición de tal. En cuarto lugar, los derechos humanos son indivisibles, lo que supone que no puede establecerse una jerarquía entre los derechos humanos o que un derecho humano esté por encima del otro. Esto quiere decir que todos tienen la misma importancia, por lo cual los derechos humanos deben garantizarse de manera conjunta y ningún derecho puede disfrutarse a costa del otro. Como quinta característica, los derechos humanos son imprescriptibles, lo cual quiere decir que duran para toda la vida o durante toda la existencia del ser humano. Y finalmente, los derechos humanos son interdependientes, por lo cual la realización de un derecho a menudo depende o está relacionado en todo o en parte con la realización de otros derechos. Por ejemplo, en el caso de la realización del derecho al trabajo, usualmente va muy de la mano o muy ligado con la efectividad del derecho a la educación. Entonces, estas son las características principales de los derechos humanos que debemos de tener en cuenta. Y como ya había mencionado previamente, la legislación en materia de derechos humanos obliga principalmente a los estados a hacer ciertas cosas o abstenerse, o los exige, los impide de hacer otras cosas a fin de poder garantizar los derechos humanos. Pero ¿cuáles son las principales obligaciones que tienen los estados en relación a los derechos humanos? Son estas 3 señaladas en la presentación. En primer lugar, la obligación de respetar los derechos humanos, lo cual quiere decir que el Estado no puede interferir en el disfrute de los derechos humanos. Para ello, por ejemplo, los estados deben de abstenerse de restringir de manera arbitraria el derecho a votar o deben de proteger y garantizar que toda persona pueda ejercer su derecho a voto. En segundo lugar, está el deber de proteger los derechos humanos, lo que se refiere a que se adopten las medidas necesarias para garantizar que terceras personas no interfieran en el disfrute de estos derechos. Por ejemplo, los padres no pueden interferir o no pueden impedir que las niñas puedan acceder a la escuela. Para ello, también el Estado debe de garantizar las medidas de protección adecuada ante una vulneración de derechos a través de diversos mecanismos de defensa de los mismos, como por ejemplo puede ser mecanismos alternativos, puede ser a través de vías estatales, procesos judiciales, procesos administrativos, procesos sancionatorios, entre otros. En tercer lugar, se debe de garantizar o hacer efectivos los derechos humanos referido a adoptar medidas progresivas que permitan el disfrute efectivo de algún derecho. Entonces, como podemos ver en el marco de esas 3 obligaciones principales del Estado, la responsabilidad de respeto, protección y garantía de los derechos recae en los estados, quienes no pueden perpetrar ninguna violación de los derechos humanos y deben de protegerlos también de los ataques de terceros, así como crear las condiciones adecuadas para su absoluto cumplimiento. Por ello es que el respeto, protección y garantía de los derechos humanos deben de ser prioritarios para un Estado y ser el centro de atención en las actuaciones y las decisiones que el Estado vaya a adoptar. Esto quiere decir que es el fin principal del Estado, tal como lo menciona la Constitución Política, dado que los seres humanos somos el punto de partida y el centro del Estado, quien debe asegurar las condiciones mínimas para que toda la población disfrute de una vida digna. Esto es importante mencionar porque se debe de tener siempre bastante en claro de que el Estado está al servicio de las personas y no al revés. Por ello, para materializar esto que hemos señalado, es necesario que el Estado diseñe e implemente una serie de intervenciones públicas basadas en la normativa internacional de derechos humanos destinadas a materializar las condiciones para su disfrute y el acceso a servicios esenciales. ¿Cómo se logra esto? A través de diversas acciones que el Estado va a implementar, teniendo en cuenta también que se debe de priorizar a los grupos vulnerables, que son grupos que históricamente han sufrido principalmente discriminación y que se debe de tener como centro, como fin último, el ejercicio pleno de los derechos humanos.
Eso que he explicado es de lo cual trata precisamente el enfoque basado en derechos humanos, ¿no? Pero antes de pasar a una explicación más detallada de lo que es el enfoque basado en derechos humanos, me gustaría que pudiéramos revisar esta descripción del enfoque basado en derechos humanos que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La cual ha señalado que una política pública con enfoque basado en derechos humanos es el conjunto de decisiones y acciones que el Estado diseña, implementa, monitorea y evalúa a partir de un proceso permanente de inclusión, deliberación y participación social efectiva con el objeto de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, grupos y colectividades que conforman la sociedad, bajo los principios de igualdad y no discriminación, universalidad, acceso a la justicia, rendición de cuentas, transparencia, transversalidad e intersectorialidad. Entonces, quizás por ahora este concepto todavía está un poco abstracto, no se puede entender de manera tan clara, por esto vamos a pasar a analizar punto por punto los puntos mencionados en este concepto para poder entender a qué se refiere el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas. En este sentido, el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas es una metodología que significa, como ya les había mencionado, como habíamos ido viendo a lo largo de la explicación, el acercamiento de las obligaciones o los compromisos asumidos por el Estado peruano a través de los diversos tratados internacionales sobre derechos humanos y cómo esos derechos son incorporados en las políticas públicas para darles un efectivo cumplimiento. Por tanto, desde el enfoque de derechos humanos, los principios y normas del derecho internacional en los derechos humanos van a venir a constituir el marco referencial para las actuaciones del Estado en todo el ciclo de la política pública, tanto desde el momento en el cual se realiza la identificación y la definición del problema, así como en el diseño, en la implementación y en la evaluación de las políticas públicas, debiéndose garantizar la promoción, protección y respeto de los derechos humanos. Entonces, aquí tenemos precisamente estos dos temas, ¿no? Lo que es los tratados internacionales sobre los derechos humanos y también el accionar del Estado o cómo se plasman estos derechos humanos a través de la implementación de políticas públicas. El propósito de este enfoque es analizar las desigualdades que existen en el país y corregir estas prácticas discriminatorias que dificultan el progreso en condiciones de igualdad a través de la implementación de una política pública que coadyuve a analizar estas desigualdades y también a corregirlas. Para ello, el enfoque de derechos humanos recuerda a los estados que tienen la obligación de fundamentar sus políticas en toda la normativa de derechos humanos, la cual esta normativa de derechos humanos, como ya lo hemos mencionado, está integrada tanto por los pactos y tratados internacionales, por las sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hubieran emitido y que ayudan a interpretar y a desarrollar el contenido de los derechos comprendidos en los tratados internacionales, también por los pronunciamientos que realizan los diversos comités y relatorías especiales en cada uno de los derechos del sistema internacional de las Naciones Unidas, ¿no? Esto es en el marco del contexto internacional. Entonces, este enfoque basado en derechos humanos está centrado principalmente en dos pilares, en dos pilares fundamentales. En primer lugar, el Estado como garante de los derechos humanos y el ente responsable del respeto y la protección de los derechos humanos. Y por otro lado, tenemos a las personas y los grupos sociales, que son los sujetos titulares de derechos con la capacidad y el derecho a reclamar y participar al Estado, que desarrolle acciones para que se pueda dar un efectivo cumplimiento de los derechos contenidos en los diversos tratados internacionales y también en la normativa interna. Entonces, a través de este enfoque de derechos humanos, lo que se busca es empoderar a las personas como sujetos titulares de derechos, a fin que cada persona pueda reclamarle al Estado estas obligaciones, las cuales, como ya se ha mencionado, resultan de obligatorio cumplimiento. Para ello se debe de capacitar a las personas en el conocimiento de sus derechos y también los mecanismos de acceso a la justicia en caso hubiera una vulneración a sus derechos humanos. A su vez, el Estado tiene la obligación de garantizar estos derechos a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Este punto de vista del enfoque basado en derechos humanos, en el cual centra a la persona como sujeto de derecho y al Estado como garante, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque históricamente se tenía la idea de que las políticas públicas se encontraban orientadas a beneficiar a la población más vulnerable en cada estado, pero se entendía más que nada como un favor, como una gracia que realizaba el Estado
en el marco de una lógica asistencialista, por denominarlo de alguna manera, ¿no? Pero el enfoque basado en derechos humanos lo que nos hace entender es que no se trata de un favor o de una gracia del Estado, sino se trata de un derecho que tienen las personas o de una obligación que tiene el Estado que debe de desarrollar e implementar mediante diversas acciones o las acciones que correspondan que implemente el Estado para efectivamente poder garantizar el cumplimiento de los derechos de los y las ciudadanas en observancia de la normativa internacional de derechos humanos. Entonces, aquí es importante mencionar de que si bien es cierto, los estados muchas veces en el marco de este enfoque centran su atención en los grupos más vulnerables, tales como por ejemplo las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, entre otros, si bien es cierto que estos grupos merecen una especial protección por parte del Estado, dado que históricamente han estado excluidos o son marginados o son discriminados, esto no quiere decir que el Estado se desentienda de las demás personas o del resto de la población, dado que, como ya se ha mencionado, los derechos humanos son universales para todas las personas, por lo cual el Estado tiene el compromiso y el deber de garantizar su desarrollo en toda la población, ¿no? Ahora, esto tampoco quiere decir o tampoco significa que el Estado no deba de priorizar o dar una protección especial a los grupos que, debido a circunstancias históricamente, han sido víctimas de discriminación y de exclusión. Si bien es cierto, el Estado debe de darles una protección especial, no debe por ello desatender al resto de la población, ¿no? Y esta protección especial que se le da a los grupos vulnerables es precisamente para poder implementar medidas necesarias para prevenir, para reducir, para eliminar estas condiciones o actitudes que han generado o han perpetuado la discriminación en estos grupos poblacionales, ¿no? Finalmente, con relación a esos puntos referidos al deber del Estado, también es oportuno mencionar que la transversalización del enfoque de derechos humanos supone dar una mirada a toda la actuación del Estado, no solamente al Poder Ejecutivo. Usualmente, el tema de las políticas públicas o el tema de estos enfoques se suele centrar solamente al Poder Ejecutivo, pero es importante mencionar que el cumplimiento o el deber del Estado de brindar una protección y garantía a los derechos humanos va más allá solamente del Poder Ejecutivo. Por tanto, los contenidos de los tratados y los pactos internacionales de derechos humanos deben de fundamentar el accionar de todo el Estado, no solamente del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿cuáles son los elementos que constituyen el enfoque de derechos humanos y que por ende deben de ser aplicados en todo el ciclo de las políticas públicas y, como se había mencionado en general, en todo el accionar del Estado, ¿no? Estos 7 elementos que podemos ver en pantalla son los elementos principales o los elementos que se deben de tomar en mayor en consideración en toda la aplicación en todo el ciclo de la política pública, es decir, desde el proceso de formulación, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas. En primer lugar, tenemos lo que es la observancia de los derechos humanos. La observancia de los derechos humanos es un principio y el fin último de este enfoque, el cual ayuda a entender de que el Estado pueda convertir el contenido de los derechos comprendidos en los instrumentos internacionales a medidas concretas con resultados específicos. El segundo elemento es la persona humana, que como ya lo hemos mencionado, la persona humana siempre está en el centro de las actuaciones y las decisiones que tome el Estado, por lo que la política pública en el marco del enfoque basado en derechos humanos va a estar centrado en las decisiones que garanticen los derechos de las personas, en especial de aquellos grupos poblacionales que históricamente han sido excluidos y marginados, como las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las personas afroperuanas, entre otros grupos poblacionales. En tercer lugar, como tercer elemento, tenemos lo que es la igualdad y no discriminación. La igualdad y no discriminación constituye una de las bases fundamentales del sistema de protección de derechos humanos y lo que busca es garantizar que todas las personas se beneficien en condiciones de igualdad en las políticas públicas. Sobre este punto, si bien es cierto que la política pública debe ser aplicada por igual a todas las personas en función a la universalidad de los derechos humanos, también es oportuno tener en cuenta que el fin último del enfoque basado en derechos humanos es corregir las desigualdades. Por eso es que resulta necesario tomar en consideración, en el caso de las poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad, cuáles son las causas que generan esta situación de desigualdad en estos grupos poblacionales. Por ejemplo, en el caso de la población indígena o las personas con discapacidad, para que una vez que analicemos cuáles son estas causas que generan la desigualdad,
también poder luego concretizar qué medidas especiales se deben de tomar o se deben implementar para poder reducir estos factores que generan la desigualdad. ¿No? Sobre este punto es importante tener en cuenta también que el principio de derecho a la igualdad tiene dos ámbitos. Por un lado tenemos lo que es la igualdad formal, la cual se encuentra referida a que está prohibido todo trato diferenciado que no se encuentre sustentado en causas objetivas y razonables. Y por otro lado, lo que es la igualdad material, que parte del reconocimiento de que ciertas personas o ciertos grupos poblacionales, debido a su situación de vulnerabilidad y debido a una situación histórica de discriminación o de vulnerabilidad, requieren la adopción de medidas especiales a fin de lograr la equiparación de su situación. Entonces, en el marco de esta igualdad material, lo que se busca es transformar aquellas situaciones que provocan esta situación de desigualdad o de desventaja en el acceso a derechos. Por poner un ejemplo, ¿no? En el caso de las personas adultas mayores, para el acceso al empleo, ¿no? En estos casos, la política pública asume un rol transformador de las condiciones que generan estas situaciones de desigualdad, por lo que resulta una buena oportunidad para el gestor público a fin de poder lograr reducir o eliminar estas brechas mediante la implementación de diversas acciones a través de las políticas públicas. Entonces, en el marco de estas acciones que se deben implementar para priorizar a ciertos grupos, esto nos lleva a la implementación de lo que se conoce como las acciones afirmativas o las medidas positivas. Estas acciones afirmativas lo que busca es dar mayores facilidades o mayores beneficios a grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad o de desigualdad con el objetivo de promover que logren llegar a un nivel de igualdad real o a un nivel de igualdad material. Por tanto, si bien estas medidas dan un trato diferenciado a ciertos grupos o a ciertas poblaciones, estas no pueden ser consideradas medidas discriminatorias en tanto su finalidad es lograr una igualdad real. Por poner un ejemplo, ¿no? En el caso de la Ley General de la Persona con Discapacidad, establece la denominada bonificación en los concursos públicos, lo cual quiere decir que es una medida en la cual se obliga a las entidades y empresas del Estado a otorgar una bonificación del 15% en el puntaje final a las personas con discapacidad en los concursos públicos de méritos, con el objeto de lograr la inclusión laboral de las personas con discapacidad, las cuales en muchas ocasiones tienen dificultades para el acceso y permanencia a un puesto de trabajo. Entonces, si bien es cierto, esta medida da un trato diferenciado a las personas con discapacidad de las personas sin discapacidad, lo que se busca con esta bonificación es precisamente que sea una medida para lograr la inclusión laboral de las personas con discapacidad, por lo cual no puede ser considerada como una medida discriminatoria. Entonces, estos grupos poblacionales en situación de mayor vulnerabilidad deben de ser identificados durante todo el proceso de diseño y formulación de una política pública, constituyendo grupos que históricamente se han encontrado en una situación de discriminación, como por ejemplo la población afrodescendiente, las personas LGTB, las personas indígenas, las personas adultas mayores, entre otros grupos. El cuarto elemento que podemos mencionar en el enfoque basado en derechos humanos es la progresividad y no regresividad. Esto quiere decir que los derechos humanos deben ser reconocidos hacia adelante, por lo que bajo ninguna situación se puede implementar políticas públicas o aprobar leyes que retrotraigan las condiciones o menoscaben los derechos ya adquiridos por la población. La idea de la progresividad implica de que se vaya avanzando hacia la plena satisfacción de los derechos humanos que se encuentran incorporados en los pactos y tratados internacionales y que los estados han reconocido ya en su normativa nacional, por lo que no puede haber un retroceso en su protección. El quinto elemento que contiene este enfoque basado en derechos humanos es la participación e inclusión. Sobre este punto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado de que la participación activa de las personas en la toma de decisiones públicas es un derecho exigible y a la vez es una obligación del Estado, por lo que se debe de garantizar su ejercicio en cada etapa del ciclo de las políticas públicas, ¿no? Eso se encuentra relacionado de manera directa con el ejercicio de otros derechos, como por ejemplo el derecho a la libertad de opinión, de asociación, de reunión, entre otros, ¿no? Entonces, a través de esto lo que se logra es la intervención de la ciudadanía en la formulación participativa de las políticas públicas. Hay que tener en cuenta de que este tema de la participación va más allá de solamente consultas ocasionales, sino que la finalidad es conseguir una participación activa, una participación real de todos y todas, en el cual las personas puedan dar su opinión, así como expresar también sus expectativas sobre la toma de decisiones que está involucrada en una política pública, ¿no?
Ahora, ¿cómo se logra o cuáles serían estas formas de participación? Estas se pueden presentar de diversas maneras. Lo importante es que se desarrollen en espacios que funcionen de manera efectiva y que, como les mencionaba, tengan un impacto real en los procesos de formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas, ¿no? Estos espacios de participación pueden ser, por ejemplo, la celebración de audiencias públicas, el establecimiento de consejos consultivos, la elaboración de presupuesto participativo, entre otras. En algunas ocasiones también es importante mencionar de que puede ser necesario el desarrollo de capacidades de las personas participantes en la sociedad civil para que se puedan involucrar en estos procesos. Por ejemplo, cuando se estuvo formulando el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos desde el Ministerio de Justicia, el cual fue aprobado en el mes de junio del año 2021, el MINJUS implementó lo que denominó una mesa multiactor de trabajo, en el cual participaban representantes de empresas, sector estatal, de sociedad civil, de sindicatos, de pueblo afroperuano, de pueblos indígenas, es decir, de todos aquellos actores que se encontraban relacionados con la temática del el plan que se iba a elaborar y que pudieran tener interés sobre la materia, ¿no? Entonces, a todos estos actores se les brindó capacitación en la temática de empresas y derechos humanos de manera previa a la formulación del plan y también durante todo el proceso de elaboración del plan para que puedan tener una participación equitativa, una participación en condiciones de igualdad durante todo el proceso de formulación de este documento o de este instrumento, ¿no? Otro elemento también que contiene el enfoque basado en derechos humanos es la transparencia. ¿Esto por qué? Porque el acceso a la información constituye una herramienta fundamental en toda sociedad democrática y es un elemento indispensable para garantizar el ejercicio efectivo de todos los derechos humanos. La transparencia se encuentra relacionada de manera directa con el acceso a la información, por lo que todas las decisiones que se toman desde el Estado se deben de organizar de tal manera que se permita que los y las ciudadanas puedan conocer todo el proceso de toma de decisiones y también durante la ejecución, ¿no? Finalmente, el último elemento de este enfoque es la rendición de cuentas, la cual obliga al Estado que explique o que rinda cuentas, tal como lo dicen, o que explique a la ciudadanía qué decisiones se tomaron y por qué se tomaron en su momento, ¿no? Este es un mecanismo de control social que debe de contar con procedimientos asequibles, efectivos, procedimientos independientes, para que la ciudadanía pueda tomar conocimiento sobre el tema, ¿no? O sea, la rendición de cuentas no puede ser una práctica fortuita, atada a la voluntad de que si el funcionario quiere o no quiere rendir o informar, ¿no? Sino que debe de formar parte ya de la institucionalidad de las entidades. Entonces, bueno, esos elementos que les hemos presentado o que les hemos descrito son los que forman parte del enfoque de derechos humanos y que deben de formar parte, como ya les había mencionado, de todo el ciclo de las políticas públicas. Pero ahora, en la práctica, ¿cómo es que podemos implementar estos elementos del enfoque de derechos humanos en el ciclo de elaboración de una política pública, ¿no? Antes de pasar a este punto, me gustaría que volviéramos a revisar el concepto de política pública formulado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ahora ya conociendo los elementos del enfoque basado en derechos humanos, vamos a poder entender un poco mejor el concepto, ¿no? Entonces, desde la definición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una política pública con enfoque de derechos humanos es el conjunto de decisiones y acciones que el Estado diseña, implementa, monitorea y evalúa. Esto quiere decir, lo reconoce en todo el ciclo de la política pública con el objeto de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, grupos, colectividades que conforman la sociedad, bajo los principios de igualdad y no discriminación, universalidad, acceso a la justicia, rendición de cuentas, transparencias, transversalidad e intersectorialidad, ¿no? Que son los elementos que ya hemos podido ver. Entonces, ahora que ya conocemos los elementos del enfoque basado en derechos humanos y que podemos tener un poco más claro cada uno de los conceptos contenidos en esta descripción, vamos a poder ya revisar cómo se aplica esto de manera práctica en las políticas públicas, ¿no? A ver, pasamos a la siguiente presentación. Entonces, ¿cómo se implementa esto, este enfoque basado en derechos humanos en las políticas públicas, ¿no? Como ya se ha mencionado previamente, el enfoque de derechos humanos debe de ser aplicado en todo el ciclo de las políticas públicas, desde el primer momento de la construcción de la agenda hasta el diseño, la implementación y el monitoreo de la misma. Entonces, las pautas que voy a presentar a continuación han sido desarrolladas mayoritariamente en el documento Políticas Públicas con enfoque de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
el cual los invito a que puedan revisar, se encuentra en línea el documento, y describe ciertos pasos que deben de tomarse en cuenta al momento de la incorporación de este enfoque, ¿no? En primer lugar, tenemos en lo que corresponde a la construcción de la agenda y o identificación de la situación a atender. Entonces, para poder revisar estos elementos de manera más práctica, vamos a ejemplificarlo con la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad al 2030, que ha sido aprobada no hace muchos años, que es la política nacional de nuestro país referido a la protección de las personas con discapacidad. Entonces, en primer lugar, en el marco de la construcción de la agenda, lo que tenemos que tomar en cuenta es la identificación del derecho humano en materia de análisis. En este caso, la política nacional comprende diversas acciones para proteger lo que es el derecho a la educación, el derecho al trabajo, a la igualdad y no discriminación, entre otros, de las personas con discapacidad. En segundo lugar, tener los estándares de derechos humanos como referencia, el contenido mínimo del derecho y las obligaciones que tiene el Estado. En este caso tomamos como referencia la Carta Internacional de Derechos Humanos, las observaciones generales del Comité de las Naciones Unidas, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros instrumentos. En siguiente lugar, la identificación y la priorización de los sujetos de derechos o grupos vulnerables que tienen obstáculos para el acceso a ese derecho. En ese caso, esta política que estamos poniendo como ejemplo está relacionada en específico a lo que es la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Luego se debe desarrollar lo que es la identificación de fuentes de información cuantitativa y cualitativa para la elaboración del diagnóstico situacional, ¿no? Para ello, es válido fuentes del Instituto Nacional de Estadística e Informática, del INEI, u otras fuentes oficiales, ¿no? En ese caso se han tomado como fuentes, por ejemplo, los censos o la encuesta nacional sobre discapacidad, entre otras fuentes oficiales válidas. También se debe desarrollar lo que es la descripción de la situación identificada como problema público. En este caso, lo que se ha considerado en esta política como problema público es la discriminación estructural hacia las personas con discapacidad. Otro elemento también a tomar en cuenta es el análisis cuantitativo y cualitativo sobre las brechas de desigualdad para el acceso al derecho en materia de análisis. Para ello, se elabora un diagnóstico situacional que describa la situación real y las brechas existentes respecto a los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, se debe de identificar los mecanismos de denuncia y reclamo, si lo hubieran, con relación al derecho al acceso o derechos en materia de análisis. Así también, realizar consultas con las personas y grupos afectados, así como los actores sociales identificados que puedan coadyuvar al levantamiento de información. En el caso de las personas con discapacidad, es importante mencionar que el artículo 14 de la Ley General de la Persona con Discapacidad establece que las personas con discapacidad tienen derecho a participar de manera previa a la elaboración de las políticas públicas durante todo el proceso de elaboración en el marco de su derecho a la consulta. Y finalmente, la construcción final del diagnóstico, el cual se debe de realizar de manera transparente y participativa con los distintos actores vinculados. Entonces, una vez que ya contamos con el informe de diagnóstico de la situación real de la problemática, vamos a pasar a lo que es el diseño y la formulación de la política pública, mediante lo cual se busca dar respuesta o atender a la problemática encontrada. Entonces, ¿cuáles son los elementos que debemos de tener en cuenta ya durante el proceso de diseño y formulación de una política pública? Bueno, sobre este punto vamos a seguir ejemplificando con lo que es la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad al 2030, y se deben de contar con los siguientes elementos. En primer lugar, la definición del alcance de la política en la remoción de los obstáculos para el acceso a derechos y la efectiva realización de derechos. Por ejemplo, en el caso de la Política Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, sería el fortalecimiento de la participación política de las personas con discapacidad o garantizar su participación en actividades económicas dependientes o independientes, entre otras. También la atención especial de los grupos vulnerables o prioritarios, la superación de las brechas de desigualdad en los grupos afectados, que es la situación que se espera lograr mediante la implementación de la política, la identificación de la institución responsable de la política, que en este caso es uno o más ministerios o organismos adscritos, la base normativa de la política, que es básicamente el sustento normativo nacional e internacional. También se deben de incorporar medidas orientadas al cumplimiento de los estándares y recomendaciones internacionales de derechos humanos. Esto quiere decir que para la elaboración de una política se debe de tomar en cuenta
las recomendaciones que les hubieran emitido a nuestro país por diversos organismos internacionales, tales como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, entre otros. También se deben incorporar indicadores estructurales de proceso y de resultado que permitan medir los avances en el cumplimiento de derechos y la aplicación de los principios transversales. También se deben de tener en cuenta mecanismos accesibles para el reclamo o denuncia frente a violación de derechos y mecanismos de monitoreo y evaluación y mecanismos de transparencia y participación en esta etapa, así como los que se llevarán a cabo durante la implementación de la política, ¿no? Entonces, todos estos elementos se deben de tener en cuenta en el diseño y formulación para que sea una política que efectivamente está tomando en cuenta el enfoque de derechos humanos. Una vez que ya se tiene la política aprobada, pasamos a la siguiente fase de lo que es la implementación o ejecución, en la cual se deben de tener en cuenta por lo menos los siguientes elementos. En primer lugar, la ejecución de las acciones ya previstas conforme a los principios de igualdad y no discriminación, universalidad y priorización de grupos vulnerables, consulta a los sujetos cuyos derechos son protegidos en torno a cómo ellos perciben la implementación de la política, difundir los mecanismos de reclamo y verificación de su uso, así como el estado de implementación de la política, en el marco de la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? Esto es importante para poder garantizar mecanismos de transparencia efectivos y publicidad de la información. También se debe de realizar consultas o participación con actores sociales relevantes que puedan aportar para la mejora del proceso de implementación de la política e incorporar efectivamente estas opiniones. Y finalmente, la revisión de la asignación presupuestaria para la implementación de la política, no tanto de recursos financieros, de recursos humanos y de infraestructura. Esto quiere decir que se debe de garantizar que el planeamiento del gasto público promueva efectivamente la igualdad, así como la reducción de brechas. Finalmente, en lo que corresponde a todo el ciclo de las políticas públicas, en lo que corresponde a lo que es el monitoreo y evaluación de la política, se debe de tener en cuenta, en primer lugar, la realización de informes periódicos de monitoreo con información cuantitativa y cualitativa sobre el acceso a los derechos de las personas objeto de la política. Y si efectivamente la implementación de esta política está logrando o no la disminución de las brechas de desigualdad identificadas, ¿no? También se debe de realizar encuestas de satisfacción u otro tipo de instrumento que permita conocer las percepciones de los sujetos objeto de la política, utilizar la información materia de los mecanismos de reclamo como pauta de evaluación del funcionamiento de la política y realizar consultas u otros mecanismos de participación con los actores que se encuentran relacionados de manera directa con el monitoreo y evaluación de esta política, ¿no? Entonces, estos son principalmente los elementos que se deben de tener en cuenta ya de manera práctica o de manera concreta para implementar este enfoque de derechos humanos durante todo el ciclo de las políticas públicas, ¿no? Pero además del enfoque basado en derechos humanos, que es un enfoque sumamente importante, existen otros enfoques complementarios que también son transversales y que, como ya hemos explicado, lo que va a permitir es enfatizar diversas características, o lo que quiere decir, no ponernos los lentes y verlos desde la perspectiva de género, desde la perspectiva de discapacidad, desde la perspectiva gerontológica, con el objeto de no dejar a nadie afuera. Entonces, esto quiere decir que durante todo el ciclo de la política pública debemos preguntarnos si la misma contempla a los grupos poblacionales más vulnerables, así como las características de estos grupos, teniendo en cuenta de que existe una gran diversidad e identificando las diferencias que presentan a partir de sus propias identidades, ¿no? Como por ejemplo en el caso del género o en el caso de los pueblos indígenas. O también por sus condiciones particulares, como por ejemplo las personas con discapacidad o las personas adultas mayores. Entonces vamos a pasar con la explicación de los principales enfoques que son considerados en las políticas públicas, haciendo la salvedad de que no son los únicos y que, si bien es cierto, pueden existir más, y progresivamente también se van implementando diversos enfoques o se van incorporando diversas perspectivas, pero aquí vamos a explicar los más utilizados en el ciclo de las políticas públicas con el objeto de reducir y cerrar brechas históricas de desigualdad que existen en las poblaciones, ¿no? Entonces, estos son los principales enfoques que son considerados: género, discapacidad, interculturalidad, el enfoque intergeneracional, gerontológico, territorial, diferencial, y el enfoque de interseccionalidad. Como les menciono, no son los únicos, pero son los principales que son tomados en cuenta para, como los enfoques transversales en la gestión pública y en específico en las políticas públicas. En primer lugar, tenemos el enfoque de género, ¿no? Y aquí en el PPT les voy a dejar el enlace de un video
que relaciona lo que es la igualdad de género con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Este nos da alcances sobre la importancia de la igualdad de género para el desarrollo de las mujeres y la sociedad en general. Entonces, en el video, que los invito a que luego lo puedan revisar, van a poder apreciar que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 se relaciona con lograr la igualdad de género y empoderar a las niñas y mujeres a nivel mundial, las cuales nosotros, bueno, sabemos de que las mujeres sufren discriminación y desigualdad en el mundo en diversos aspectos, ¿no? Tanto en lo que es el acceso y el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, en lo que es el tema de brechas salariales, trabajo doméstico no remunerado, entre otros aspectos. Por eso es importante que durante todo el ciclo de las políticas públicas se considere de manera transversal el enfoque de género. Pero, ¿qué es lo que tenemos que entender por enfoque de género? Entonces, la Política Nacional de Igualdad de Género describe al género como un conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas que las diferentes sociedades asignan a las personas de forma diferenciada como propias de varones o mujeres. Esto quiere decir que el género son construcciones socioculturales que varían a través de la historia y que se refieren a rasgos culturales y especificidades que la sociedad atribuye a lo que considera masculino o a lo que se relaciona con lo que es femenino. Esto quiere decir de que el género se encuentra referido a diferencias construidas socialmente, ¿no? A través de la sociedad, a través de las creencias culturales que tenemos a lo largo de la historia de cuáles son los roles o responsabilidades que se le han asignado a los hombres y que se le han asignado a las mujeres, así como también los diferentes espacios de realización personal y social en función a su sexo, lo cual se conoce como los roles tradicionales de género. Ello ha ocasionado que las mujeres y hombres no accedan ni disfruten de las mismas oportunidades, afectando principalmente a las mujeres. Por ejemplo, eso se evidencia en la realidad con la distinta valoración que tiene el trabajo agrícola que desarrolla un hombre, ¿no? A diferencia del trabajo agrícola de la mujer. O, por ejemplo, con la remuneración desigual por el mismo empleo, por la falta de reconocimiento del trabajo doméstico, que este es un punto muy importante y que lamentablemente implica la desigualdad en el desarrollo laboral de las mujeres, ¿no? Entonces, como el género, como lo hemos explicado, es una construcción social e histórica, esto también puede ser modificado de acuerdo a los contextos sociales, históricos y económicos de cada una de las sociedades, ¿no? Entonces, este enfoque de género permite identificar precisamente estos roles y estas tareas que se le han asignado tradicionalmente o históricamente a los hombres y a las mujeres, así como esta situación de desequilibrio que se ha presentado entre ellos y ellas, al fin de poder conocer cómo es que se construyen estas relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, cuáles son las causas que las han originado y de esta manera poder elaborar diversas medidas o poder implementar diversas medidas, sea a través de políticas, sea a través de normas, sea a través de leyes, a través de planes, que generen impacto y que contribuyan efectivamente a reducir o eliminar estas brechas causadas por la desigualdad de género, ¿no? Históricamente es importante conocer que esta perspectiva de género tuvo sus inicios principalmente en el siglo XX a raíz de la visibilidad de las mujeres en las políticas de desarrollo por las Naciones Unidas llevada a cabo en los años 50, en los cuales las mujeres se hacen más visibles ya sus demandas y necesidades. En los años 70 se hacen más visibles estas demandas ya no solo desde un punto de vista individual, sino también colectivo. En estos años también es que se aprueban diversos instrumentos de protección de los derechos de las mujeres, como por ejemplo la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer en el año de 1979 y otros instrumentos como la Plataforma de Acción de Beijing, que incorpora la transversalización del género y promueve un nuevo enfoque para el diseño de políticas públicas con perspectiva de género, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención de Belén do Pará en el año 94, que es un instrumento interamericano para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre otros instrumentos internacionales, ¿no? A nivel nacional, en el año 2019, mediante el Decreto Supremo 08-2019 MIM, se aprobó la Política Nacional de Igualdad de Género. Entonces, como podemos ver, si bien es cierto, existen diversos y variados instrumentos internacionales y legislación interna sobre la materia, así como hay medidas que ya se han venido adoptando, en la actualidad todavía persisten diversos problemas relacionados con el género. Por eso es que resulta necesario
incorporar este enfoque de género que nos permita modificar esta situación de desequilibrio o de desigualdad entre los hombres y las mujeres. Un ejemplo clarísimo, por ejemplo, es en el tema del uso del tiempo y la atención de la carga doméstica y las labores de cuidado, ¿no? Hay diversos estudios que señalan que la mujer emplea el doble o incluso en muchos casos el triple de tiempo que los hombres para el desarrollo de las labores domésticas y de cuidado. Esto porque social y culturalmente se le ha asignado a la mujer ese rol de cuidado del hogar, ¿no? Lo cual luego dificulta su participación política y su participación en el mercado de trabajo, ¿no? Otro tema relevante que se puede ver en el tema de esta discriminación o de esta desigualdad es, por ejemplo, en el acceso al derecho a la salud sexual y reproductiva, ¿no? Por ejemplo, hasta la fecha todavía, en algunos establecimientos de salud, condicionan el acceso a métodos de planificación familiar de las mujeres al consentimiento del esposo, ¿no? Muchas veces pasa que las mujeres acuden a un establecimiento de salud porque quieren realizarse una ligadura de trompas y le piden a la mujer el consentimiento del esposo o el permiso del esposo para poder desarrollarse ese tipo de intervenciones, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el caso de un hombre para poder someterse a una vasectomía, no creo pues de que vayan y le digan, señor, su esposa le ha dado permiso o dónde está el consentimiento de la esposa, ¿no? Entonces podemos ver de que efectivamente hay una brecha o una situación de desigualdad para el acceso a derechos, por ejemplo, en estos ejemplos que hemos mencionado, ¿no? Entonces resulta sumamente importante la incorporación de este enfoque de género en el ciclo de las políticas públicas, en primer lugar, porque permite reconocer que efectivamente existe una situación de desigualdad que genera una brecha entre hombres y mujeres, y en segundo lugar, para poder incrementar la eficacia de las políticas públicas, comprendiendo que se debe de atender a la diversidad de los actores sociales. Entonces, esto va a permitir diferenciar la perspectiva de las necesidades de los hombres y las mujeres y de esta manera plantear acciones o políticas más específicas dirigidas a la atención de estas necesidades a fin de que los hombres y las mujeres se puedan beneficiar en condiciones de igualdad. Pero ¿cómo hacemos para transversalizar esta perspectiva de género en las políticas públicas? Sobre este punto, la Organización Internacional del Trabajo ha referido que transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tienen tanto para los hombres como para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya sea de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para poder conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que la de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos de manera igual y no se perpetúe esta desigualdad, ¿no? El objetivo final de la integración es conseguir efectivamente la igualdad de los géneros. Sobre este tema también, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha aprobado un documento, un instrumento que se le denomina los lineamientos para la transversalización del enfoque de género en la gestión pública. En ese instrumento que los invito a revisar, lo que ha sido aprobado mediante el Decreto Supremo 015-2021 del MIM, plasma 6 lineamientos específicos para tener en cuenta para la transversalización del enfoque de género en la gestión pública, ¿no? En primer lugar, mencionan lo que es la incorporación del enfoque de género en el planeamiento estratégico. Esto quiere decir que en la elaboración de los planes estratégicos del SINAPLAN se debe de realizar un análisis causal de los problemas identificados y un análisis cuantitativo y cualitativo del impacto que generan en las mujeres y en los hombres estos planes que se quieren implementar, ¿no? Luego de ello, incorporar objetivos, metas, acciones e indicadores orientados al cierre de estas brechas de desigualdades. En segundo lugar, la incorporación del enfoque de género en el Sistema Nacional de Programación Multianual y en la gestión de inversiones. Con esto lo que se busca es incorporar de manera gradual información desagregada por sexo y otras variables relacionadas. Así también, por ejemplo, en los términos de referencia, en los planes de trabajo y en los contratos para la ejecución de los proyectos o inversiones se debe precisar las oportunidades laborales para hombres y mujeres en su diversidad sin ningún tipo de discriminación. Otro lineamiento contenido en esta normativa también es la incorporación del enfoque de género en la provisión de bienes y servicios. Otro lineamiento es la incorporación del enfoque de género en la organización institucional. Esto es muy importante porque para ello se debe de aprobar, implementar y difundir normativa interna y documentos orientadores para promover la igualdad de género ya a nivel interno de las entidades, ¿no?
También para esto se debe de fortalecer las capacidades de los servidores y las servidoras públicas y adoptar medidas que coadyuven a la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Adoptar medidas que garanticen la participación igualitaria de hombres y mujeres sin ningún tipo de discriminación y prevenir y sancionar comportamientos de violencia de género y conductas discriminatorias. Un quinto lineamiento contenido en este documento es la incorporación del enfoque de género en el presupuesto público para la priorización de los gastos, teniendo en cuenta la identificación y brechas de desigualdad de género. Y finalmente, incorporar el enfoque de género en el seguimiento y evaluación. Para ello se debe de definir, garantizar que los y las funcionarios participen y supervisen de la incorporación del enfoque de género en los procesos de evaluación y seguimiento. Entonces, ¿no? Para el logro de la transversalización de este enfoque, es importante que todos los organismos estatales capaciten a sus funcionarios, y a sus servidores en la temática, a fin de que puedan tener muy en claro el tema del enfoque de género y concretizar la transversalización de este enfoque en su práctica diaria, ¿no? Esto va a permitir que se logren importantes avances para la igualdad material entre hombres y mujeres. Ya para cerrar con lo que es el enfoque de género, es importante también mencionar de que se vienen dando diversos avances en el principio de la diversidad sexual, lo cual está relacionado con el enfoque diferencial y el enfoque de género, el cual contempla la situación específica y los riesgos particulares enfrentados por personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas y no normativas, ¿no? Que eso también forma parte de lo que es el enfoque de género. Entonces, luego de haber explicado ya lo que es el enfoque de género, pasamos a lo que vendría a ser el enfoque de discapacidad. En lo que corresponde al enfoque de discapacidad, hoy en día no cabe duda de que la discapacidad es considerada como una cuestión de derechos humanos, ¿no? Esto se ha logrado como resultado de un proceso histórico de lucha que han venido realizando las personas con discapacidad desde décadas atrás, a las cuales se les consideraba objeto de políticas asistencialistas y ahora ya son consideradas como sujetos de derecho, a las que les corresponde que el Estado les brinde medidas legislativas y políticas frente a los problemas que enfrentan en el marco del respeto de sus derechos humanos. Sobre este punto, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas reconoce a las personas con discapacidad desde el modelo social de la discapacidad, reconociendo que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena o efectiva en la sociedad en condiciones de igualdad que las demás. De esta manera, entonces, podemos entender que desde el concepto de discapacidad contenido en la Convención de las Naciones Unidas, se superan los modelos médicos o el modelo rehabilitador de la discapacidad. Y ahora se entiende la discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos, potenciando el respeto de la dignidad de las personas con discapacidad. También su libertad y su igualdad, ¿no? Con el objeto de fortalecer su inclusión social sobre la base de los principios de autonomía, vía independiente, no discriminación, accesibilidad universal, entre otros. Entonces, este concepto de persona con discapacidad de la Convención está basado en el modelo social de la discapacidad, la cual no centra la discapacidad en la deficiencia, sino lo que se impulsa es la eliminación de las barreras físicas, de las barreras sociales, las barreras actitudinales y económicas que se presentan en el entorno. Por ejemplo, si una persona con discapacidad física que utiliza silla de ruedas debe de realizar un trámite en un tercer piso, si el local no cuenta con rampa, o no cuenta con ascensor, o no cuenta con una puerta lo suficientemente grande para que entre una persona con una silla de ruedas, se presenta una barrera física que va a impedir que la persona se pueda desarrollar en condiciones de igualdad, ¿no? O sea, mejor dicho, la barrera no está en la persona o en su deficiencia, sino que el ambiente no está adaptado para que la persona pueda desarrollarse en condiciones de igualdad que una persona sin discapacidad. En eso básicamente consiste en lo que es el enfoque de discapacidad o tener en cuenta el enfoque de discapacidad, ¿no? Respecto a este enfoque, la Política Nacional sobre Personas con Discapacidad, aprobada en el año 2021, y define la perspectiva de discapacidad como aquella que evalúa las relaciones sociales considerando las necesidades e intereses de las personas con discapacidad y considera la discapacidad como el producto, como ya les habíamos mencionado, de la interacción entre las deficiencias sensoriales, físicas, intelectuales o mentales de las personas con discapacidad y las barreras que le impone la sociedad,
abordando la multidimensionalidad de la problemática de exclusión y discriminación que las afecta y comprometiendo al Estado y a la sociedad a tomar medidas para eliminarlas, con el fin de asegurar su participación en la sociedad de forma plena, efectiva y sin discriminación y en igualdad de condiciones. Entonces, en el marco del diseño, elaboración, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, se deben de atender las necesidades específicas de las personas con discapacidad, entendiendo, como ya se ha mencionado, de que las brechas para que éstas logren la igualdad no está centrada en la deficiencia de la persona, sino en las barreras que están presentes en el entorno, un entorno que no se encuentra adaptado a sus necesidades y que por lo mismo les genera una situación de desventaja o desigualdad frente a las personas que no tienen discapacidad. Entonces, ¿cuáles son los elementos principales que debemos de tener en cuenta en el marco de las políticas públicas para la incorporación de este enfoque de discapacidad? En primer lugar, entre los elementos más resaltantes que se deben de implementar está la accesibilidad, el diseño universal y los ajustes razonables. Adicionalmente, cabe mencionar que toda política pública se debe de realizar en el marco del respeto de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, en especial en lo que corresponde a la toma de decisiones, ¿no? Al respecto, mediante el Decreto Legislativo 384 del año 2018, se reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad. En lo que corresponde a la accesibilidad, el artículo 9 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que la persona con discapacidad tiene derecho a acceder en igualdad de condiciones que las demás personas a un entorno físico, a los medios de transporte, los servicios, la información y las comunicaciones, de la manera más autónoma y segura posible, garantizándose su ejercicio a través del diseño universal. El diseño universal se encuentra referido a la elaboración de productos, entornos, programas y servicios que puedan ser utilizados por todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de una adaptación o de un diseño especializado adicional. Por ejemplo, ¿no? En el caso de transporte público, se debe procurar de que las unidades que brindan el servicio de transporte permitan el desplazamiento de las personas con discapacidad en el marco de su propia autonomía, a través de una señalética adecuada, a través de la implementación de rampas, de paraderos accesibles, de entornos adecuados, entre otras medidas. Cuando la accesibilidad y el diseño universal ya no son suficientes para satisfacer las necesidades de la persona con discapacidad, es necesario que entren a tallar los ajustes razonables, que son consideradas aquellas modificaciones o adaptaciones necesarias y adecuadas cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones que las demás de todos sus derechos y libertades fundamentales. Eso quiere decir que son las adaptaciones que se requiere realizar en función a necesidades particulares de una persona con discapacidad para que se pueda desarrollar en condiciones de igualdad. Por tanto, en todo el ciclo de las políticas públicas se deben de considerar estos aspectos, entre otros, que permitan el desarrollo de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad que las demás, a fin de eliminar estas brechas de desigualdad y discriminación que las coloca en una situación de vulnerabilidad de sus derechos. En específico, esto de acá impacta en lo que es el desarrollo económico y el desarrollo social de las personas, ¿no? Entonces, esos son los elementos principales a tener en cuenta en el marco de la perspectiva de discapacidad. Ahora pasamos a lo que es el enfoque intercultural. La Política Nacional de Cultura del año al 2030, aprobado mediante Decreto Supremo 09-2020 por el Ministerio de Cultura, señala que el enfoque intercultural establece el reconocimiento de las diferencias culturales como uno de los pilares de la construcción de una sociedad democrática, fundamentada en el establecimiento de relaciones de equidad e igualdad de oportunidades y derechos. Entonces, el enfoque intercultural en la gestión pública es un proceso de adaptación de las diferentes instituciones a nivel normativo, administrativo y de servicio civil del Estado para poder atender de manera pertinente las necesidades culturales y sociales de los diversos grupos étnicos culturales del país. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que debemos entender por interculturalidad? Se entiende por interculturalidad a un tipo de interacción dinámica que existe en nuestro Estado en las diversas culturas que coexisten en nuestro territorio. Nuestro país, precisamente por las características que tiene, por la diversidad geográfica y biológica y de climas existentes, tiene una gran diversidad cultural, lo cual se traduce en una diversidad de pueblos, de culturas y de expresiones en nuestra nación. Entonces, esta interacción debe de permitir el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos en igualdad de condiciones, en el que todas las culturas puedan coexistir y se respete su permanencia y sus costumbres, reduciéndose las brechas de desigualdad
y eliminándose todas las formas de discriminación, a fin de construir un desarrollo con identidad e inclusión social. Entonces, de este enfoque intercultural, supone que el Estado debe de reconocer, valorar e incorporar el punto de vista de los distintos grupos étnicos de acuerdo a su visión cultural del mundo, ¿no? Esto quiere decir con una pertinencia cultural y brindar los servicios adecuados en función a las particularidades culturales de la ciudadanía. De esta manera se debe de brindar una atención diferenciada basada en sus propias necesidades a los pueblos indígenas o amazónicos, a las comunidades nativas y campesinas, a la población afroperuana, entre otros. Por ejemplo, ¿no? A modo de ejemplo, se debe de garantizar el derecho de que las personas de zonas indígenas puedan ser atendidas en los diversos servicios que brinda el Estado, como por ejemplo la salud o la educación en su lengua de origen. Entonces, la incorporación del enfoque intercultural en las políticas públicas permite una mejor gobernabilidad, la promoción del diálogo intercultural, una convivencia pacífica y la reducción de conflictos sociales, así como la reducción de brechas sociales existentes entre los diversos grupos étnicos, ¿no? Todo esto va a permitir que se cuente con políticas y servicios que garanticen los derechos de los pueblos indígenas, del pueblo afroperuano, entre otros, a fin de lograr la igualdad de derechos y la ciudadanía. Entonces, en el marco de este enfoque intercultural, la Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural, que es una norma que tiene por objeto orientar y articular y establecer mecanismos de acción del Estado para garantizar el ejercicio de los derechos de la población, particularmente de los pueblos indígenas y de la población afroperuana, presenta 4 ejes temáticos a ser considerados en esta política nacional para la transversalización del enfoque intercultural. En primer lugar, lo que señala esta norma es fortalecer la capacidad de gestión intercultural del Estado peruano. Para ello se debe desarrollar institucionalidad para transversalizar este enfoque en las políticas, planes, programas y proyectos en los diversos sectores y gobiernos regionales y locales, así como para garantizar estándares de calidad en la prestación de servicios públicos que cumplan con criterios de pertenencia cultural y lingüísticos, que es muy importante respecto de los diversos grupos culturales. En segundo lugar, el reconocimiento positivo de la diversidad cultural y lingüística. Para ello, se debe de promover y gestionar la producción de información y conocimiento sobre la diversidad cultural, salvaguardar los conocimientos y saberes de las diversas culturas, valorizando la memoria colectiva de los pueblos. En tercer lugar, la eliminación de la discriminación étnico-racial, para lo cual se debe de garantizar la igualdad y no discriminación y prevención del racismo, así como promover la formación de ciudadanos y ciudadanas interculturales. Y finalmente, la inclusión social de los pueblos indígenas y la población afroperuana, a fin de promover la atención de estos pueblos en un enfoque intercultural y garantizar el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Entonces, de manera concreta, para poder lograr la incorporación de este enfoque intercultural en las políticas públicas, se debe de partir en primer lugar de la integralidad. Esto quiere decir entendiendo de que la pertinencia cultural no es un tema que atañe únicamente a las minorías, sino que a la universalidad de la nación. En segundo lugar, la transversalidad, lo cual quiere decir que nuestra conformación histórica ha excluido a los pueblos indígenas y a los pueblos afroperuanos, y esta situación se debe de modificar en todos los ámbitos territoriales y de gobierno. En tercer lugar, la institucionalidad. Esto quiere decir que la definición y ejecución de políticas interculturales no solamente se encuentra o se debe encontrar dirigida a sectores específicos, sino que debe construir o debe constituir una cualidad esencial de la política pública como tal. Y finalmente, el reconocimiento de la diversidad. Reconocer que si bien es cierto se presenta una diversidad cultural, hay un reconocimiento de la pertinencia común a lo peruano. Implica el reconocimiento de la diversidad cultural como fuente de la solidaridad y cercanía, más que considerarlo como una marca de distancia y desigualdad, ¿no? Sobre este punto es importante mencionar que el Ministerio de Cultura cuenta con diversos documentos para promover y orientar con relación a la implementación efectiva de este enfoque en las políticas públicas. Entonces ya, para ir cerrando el tema del enfoque intercultural, me gustaría también dejarles acá el acceso a un video, que bueno, si bien es cierto es un video del año 2015, lo que se busca apreciar aquí es las acciones que se han desarrollado en la región Cusco para poder visualizar las acciones implementadas en el marco de la Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural, tanto en el ámbito de salud, justicia, uso de lenguas originarias, entre otros aspectos. Entonces les dejo ahí el enlace
el acceso al video para que luego lo puedan revisar y ver cómo es que una ejemplificación concreta de la implementación de este enfoque intercultural. Pasamos a lo que es el enfoque intergeneracional. El enfoque generacional o el enfoque intergeneracional reconoce que es necesario identificar las relaciones de poder entre las distintas edades de la vida y sus vinculaciones para mejorar las condiciones de vida o el desarrollo común. Entonces, desde este enfoque, se considera que la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez deben de tener una conexión, pues en conjunto contribuyen a toda la historia común del ser humano y se debe de fortalecer generacionalmente. Esto quiere decir que mediante este enfoque se propone tomar en cuenta las relaciones intergeneracionales en sus diferentes contextos sociales, económicos, políticos y culturales, así como los distintos ciclos de vida que pasamos los seres humanos que la persona establece con su entorno, con la sociedad y con sus instituciones, por lo que se debe de promover el respeto mutuo y la denominada solidaridad intergeneracional a fin de superar mitos y estereotipos atribuidos a la edad, así como propiciar espacios de intercambio, diálogo, valoración y aprendizaje entre las generaciones de niños, niñas, adolescentes, personas adultas y personas adultas mayores, ¿no? Entonces las políticas deben de orientarse a realizar acciones conjuntas entre las diversas generaciones orientadas a construir una sociedad para todas las edades, a fin de eliminar la discriminación por motivos de edad y mejorando las condiciones de vida de los grupos etarios más vulnerables. Este enfoque intergeneracional va de la mano o relacionado de manera muy estrecha con lo que es el enfoque gerontológico, ¿no? El cual se centra en específico en las personas adultas mayores, que son un grupo poblacional que merecen una especial protección. Este enfoque gerontológico analiza el envejecimiento como un proceso natural a lo largo del curso de vida y promueve una vejez digna, activa, productiva y saludable. Entonces, desde este enfoque, lo que se busca es centrar el envejecimiento como un proceso social o universal que forma parte del ciclo de vida de todas las personas y que conlleva unos diversos cambios biológicos, fisiológicos, psicosociales y funcionales que acarrean diversas consecuencias a las personas adultas y que en este contexto lo que se debe de procurar es contar con una calidad de vida saludable en esta etapa y en ejercicio de un rol activo en la sociedad que les permita a las personas adultas mayores mejorar sus oportunidades y un bienestar físico, mental y social, ¿no? Para lograr este envejecimiento activo y productivo en las personas adultas mayores, las políticas públicas y los servicios que se brinden desde el Estado deben de orientarse precisamente a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores en el marco del respeto de su dignidad y también de los demás derechos humanos, desde una perspectiva multidisciplinaria, tomando en consideración todas las dimensiones y aspectos de su vida. Pasamos a lo que es el enfoque territorial. Mediante este enfoque se considera al territorio no solo como un enfoque o como un entorno geográfico, sino como un conjunto socioeconómico compuesto por personas que cuentan con sus propias características ambientales, con sus recursos naturales, identidad, instituciones y formas de organización propias, ¿no? Entonces, estas características le brindan al territorio una identidad que lo hacen, una identidad propia que lo hacen único, por lo que ya no se considera el territorio solo como un espacio geográfico, sino como una construcción social, producto de interrelaciones y decisiones de los actores locales, ¿no? Entonces, desde este enfoque se aporta una visión global respecto de la zona en que se quiere intervenir, por lo que las políticas públicas o acciones a implementarse consisten en definir una estrategia de desarrollo a partir de estas realidades, es decir, considerando los puntos débiles y fuertes de un territorio, tomando en consideración también sus dimensiones económica, social, política, ambiental, cultural, etcétera. Esto quiere decir estrategias que respondan a sus necesidades particulares, ¿no? Sobre este punto, por ejemplo, a modo de ejemplificar, para la implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, se viene desarrollando una estrategia de descentralización para su implementación, para la cual se han realizado visitas a diversas regiones a fin de conocer los aspectos propios de cada región y tenerlos en cuenta en la implementación del plan, ¿no? Es evidente que el impacto de las actividades empresariales, por ejemplo, en la zona norte o en la zona sur del país, en el marco de los derechos humanos, van a tener un impacto, diferenciado debido al desarrollo de cada uno de estos territorios y de la priorización de las actividades empresariales en cada uno de estos territorios, ¿no? Por ello es que es importante tomar en cuenta o tomar en consideración estos aspectos para el diseño e implementación de las políticas públicas adecuadas
en función de este enfoque, las cuales se deben de realizar de manera articulada entre los diversos niveles de gobierno. Ya para ir cerrando, pasamos con los últimos dos enfoques. Tenemos lo que es el enfoque diferencial, el cual contempla un progresivo desarrollo del principio de igualdad y no discriminación, considerando que si bien es cierto, todas las personas somos iguales ante la ley, en el marco de la universalidad de los derechos humanos, las acciones estatales afectan de manera diferente a cada una de estas de acuerdo con su género, grupo étnico, edad, salud física o mental, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra índole, perdón. Por lo que existen personas o grupos poblacionales que históricamente son más vulnerables a la discriminación. En ese sentido, el Estado no solo debe de procurar la igualdad, sino también la equidad, lo que les mencionaba, ¿no? Una igualdad material, reconociendo las necesidades diferenciadas entre las personas o grupos de personas. En la práctica, esto se materializa, por ejemplo, con las acciones afirmativas o con las medidas positivas. Por tanto, en el marco de este enfoque se reconoce que existen personas o grupos poblacionales que tienen condiciones particulares o necesidades específicas, las que deben ser atendidas y protegidas suficientemente para lograr una igualdad real o una igualdad material, y por tanto disminuir las situaciones de inequidad que no les permite el goce efectivo de sus derechos, ¿no? Entonces, cuando el Estado diseña e implementa políticas públicas, debe de tomar en consideración el diseño de mecanismos y herramientas que garanticen esta equidad. Por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, mediante la implementación de la cuota de empleo o la interculturalidad en los servicios educativos para la población indígena. Finalmente, presentamos lo que es el enfoque interseccional. En lo que corresponde al enfoque interseccional, este es un enfoque complementario al enfoque diferencial que hemos visto anteriormente y permite hacer visible las situaciones en las cuales una forma de exclusión o discriminación se ve agravada al interactuar con otros mecanismos de exclusión basados en prejuicios, estigmatizaciones y estereotipos por razones de sexo, idioma, nacionalidad, opinión política, identidad étnico-racial, entre cualquier otra condición que tenga por objeto o resultado impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos de las personas. Esta situación de interseccionalidad se presenta cuando en una misma persona puede confluir de manera simultánea diversas características que la convierten en una persona en una situación mayor de vulnerabilidad. Por ejemplo, una mujer afroperuana con discapacidad, ¿no? Que confluye la situación de ser una persona afroperuana y una persona con discapacidad, o una persona adulta mayor indígena. Entonces, desde este enfoque supone la superposición de categorías históricas de vulnerabilidad que colocan a la persona en una situación de mayor vulnerabilidad. Esta situación también debe de ser analizada a fin de comprender mejor los problemas y necesidades de las personas que sufren múltiples formas de discriminación, a fin que a partir de esta situación considerar en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas medidas pertinentes para garantizar que sean medidas efectivas para reducir estas brechas de desigualdad. Bueno, habiendo revisado ya este último enfoque, con esto concluyo mi exposición y mi participación, no sin antes decirle que todos los enfoques mencionados deben de ser referenciales en el ciclo de las políticas públicas en función al problema público analizado, problema público que se va a tratar, para lo cual se debe analizar el problema a tratar y la población a la cual la política pública también va a tener alcance a fin de que se puedan tomar en consideración todos estos enfoques con el objeto de, como se había mencionado, no dejar a nadie atrás o no excluir a nadie en el proceso de diseño, elaboración y posterior implementación de la política pública, ¿no? Muchas gracias por su atención y quedo atenta. Gracias. Muchas gracias, Mónica, por tu exposición. Ahora toca el turno de hacerte un par de preguntas recogidas de los participantes. Las preguntas van a salir en una imagen en la pantalla y una por una y tú irás respondiendo según el orden de las preguntas. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Cada entidad pública en realidad tiene la obligación de incorporar el enfoque de derechos humanos y los demás enfoques transversales durante el proceso de la elaboración de sus planes y sus políticas. De hecho, el CEPLAN, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, como
ente rector en lo que es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico a través de sus diversos instrumentos, entre ellos la Guía de Políticas Nacionales, establece la obligación de la incorporación de los diversos enfoques en los instrumentos de políticas que desarrollan las diversas entidades. Entonces, CEPLAN brinda acompañamiento también a las instituciones durante todo el ciclo de elaboración de sus instrumentos, y ahí es donde efectivamente se va a verificar que las entidades estén teniendo en consideración los diversos enfoques para durante todo el proceso de diseño e implementación de diseño y formulación de sus instrumentos de políticas o de planes, ¿no? También es importante mencionar que durante todo este proceso de formulación se deben incorporar estos enfoques y tenerlos en cuenta también para la implementación, ¿no? El proceso de implementación y evaluación también debe de tener mecanismos o contar con mecanismos en los cuales se pueda verificar la efectiva implementación de estos enfoques y también en lo que es el proceso de la evaluación. Muchas gracias por esta segunda pregunta. Al respecto, si bien es cierto, la terminología de ajustes razonables es una medida de integración orientada o una terminología utilizada principalmente o en específico para lo que son las personas con discapacidad. En el marco del enfoque interseccional, muchas veces también personas con discapacidad están sujetas a otro tipo de riesgo o a otro tipo de situaciones que las colocan en una situación de riesgo, ¿no? Entonces, también se debe de implementar estos ajustes en todas las situaciones en las cuales las personas con discapacidad no puedan desarrollar sus derechos de una manera adecuada o en condiciones de igualdad, ¿no? Y también para todo aquel grupo vulnerable que pueda tener una situación en la cual se encuentre expuesta o en una situación en la cual no se puedan desarrollar sus condiciones de igualdad, se deben de implementar las medidas necesarias, no denominadas quizás en específico ajustes razonables, pero las medidas necesarias para poder reducir esas brechas y que las personas puedan acceder a los diversos servicios o derechos que cualquier otra persona en situaciones de igualdad, ¿no? La idea de el enfoque de derechos humanos y de los enfoques transversales es romper o reducir estas brechas de desigualdad y lograr que las personas, cualquier grupo poblacional, se puedan desarrollar en condiciones de igualdad que las demás personas. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por su atención. Espero que la información que hemos compartido aquí les pueda servir de mucha utilidad para el desarrollo de sus actividades diarias. Y es muy importante, como les mencionaba, tener en cuenta el enfoque de derechos humanos en el cual el centro de la actuación del Estado es la persona, ¿no? Todas las actuaciones del Estado deben de estar orientadas hacia la persona y en beneficio a la persona, ¿no? Y de esta manera complementar el enfoque de derechos humanos también con los demás enfoques transversales y tener en cuenta a las necesidades que tienen cada uno de estos grupos poblacionales cuando desde el Estado desarrollemos diversos planes o diversos programas en los cuales se centra las personas y las diversas características o particularidades que debemos de tener en cuenta en la implementación de las políticas públicas y en general de nuestra labor diaria, considerando las necesidades particulares de las personas y, como los mencionaba, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie desatendido, tener en cuenta sus características particulares para que todos puedan ser atendidos y puedan ser considerados en condiciones de igualdad. Bueno, muchas gracias a todos y todas por la atención y hasta una próxima oportunidad. De esta manera hemos concluido la sexta sesión académica del curso Gestión Pública y sus componentes estratégicos, y hemos tenido el placer de tener dictando, exponiendo a la abogada Mónica Peceros, quien nos ha ilustrado sobre los enfoques transversales en la gestión pública. Con nosotros nos vemos hasta la siguiente sesión académica. Muy buenas noches. Hasta luego.